Qué alegría volver a estar acá disfrutando con un mate de por medio. Hoy vamos a estar con Melissa Montes, una mujer que nos va a motivar realmente. Ella logró amalgamar dos profesiones increíbles, hermosas. Así que vamos a estar con ella y preguntándole un montón de cosas. Ella es flautista y además se especializó y aplica esta disciplina de la salud a los músicos. Vamos a ver cómo y de qué manera. Así que una alegría enorme poder estar acá. Hola, ¿estamos? Hola, Che, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¡Qué alegría! ¿Todo bien? Bien, muy bien. Quiero presentarte como te mereces, porque es un placer enorme que hoy, con un mate de por medio en las tardes de martes, estemos con vos, porque lograste amalgamar dos especialidades hermosas, increíbles, que tiene que ver ser instrumentista, hacer música, en tu caso elegiste la flauta traversa, y la kinesiología especializada en el área de traumatología. ¿Cómo surgió todo ese interés y toda esta propuesta de hacer fusionar estas dos profesiones? Y bueno, mira, música hice toda mi vida, porque fui a un colegio de música que se especializaba más en lo coral, y después empecé a estudiar flauta traversa cuando me recibí a la vez que estudiaba kinesiología. Ya cuando estaba por recibirme de kinesiología, empecé a ver que estaría muy bueno unir las dos cosas que a mí me apasionaban, básicamente la música con la kinesiología, porque a la vez formaba parte de una orquesta y veía el déficit postural, digamos, en general que había, y empezaba a escuchar mucho que los músicos iban al médico o hacían tratamientos que, por ejemplo, le decían, bueno, deja de tocar. Y no, digamos, a un músico no le podés decir deja de tocar, no le podés sacar su instrumento. Entonces, bueno, viendo un poquito la falta que había en Córdoba, que es donde yo estoy, bueno, dije que estaría muy bueno unir las dos, y ahí me empecé a especializar hace unos años en esto que es la kinesiología para músicos. Qué hermoso, sí, digamos que estamos en Argentina las dos, pero en dos provincias diferentes para los que nos escuchan desde otro lado. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, y acá Meli está en Córdoba. En Córdoba vos participás en uno de los teatros que se llama el Teatro Libertador, en la orquesta como flautista. Así que qué lindo poder ver estas dos situaciones. Y como vos decís, es complejo que nos digan no podés tocar. En el día a día, ¿cómo ves esta situación? Y si hay patologías o lesiones que se repiten, ¿se ve esto? Y sí, digamos, los músicos están muchas horas tocando, básicamente su vida es tocar el instrumento, y si no están tocando están hablando de eso, o sea, su vida es eso, básicamente, y obviamente, como si fuera una persona que está mucho tiempo en la computadora o un deportista que está mucho entrenando, hacer la misma postura o el mismo gesto siempre lleva lesión. Lo que lleva a dolor y a lesión es mantener, por ejemplo, una postura mantenida en el tiempo o hacer movimientos repetitivos. Entonces, tocar un instrumento básicamente es esas dos cosas, mantener una postura y Claro, hacer movimientos repetitivos. Entonces, eso sí o sí, digamos, puede generar molestias si vos no lo podés manejar, no tenés las herramientas, o por ahí tenés un déficit postural al tocar. Entonces va a haber patologías que sí se repitan, como son las compresiones nerviosas, las tendinopatías, las sobrecargas musculares, puntos gatillo, dolores en columna, sea por protusiones, hernias, distintas cosas. Entonces se ve mucho justamente por un déficit en general postural o una falta de cuidado corporal. claro, qué importante esto que estás diciendo, cuidado corporal. Bueno, yo antes de hacer este vivo vengo de la osteópata y qué liviandad uno tiene. Digo, cuando uno se cuida su cuerpo, cuando comprende que es por medio de que logra transmitir el sonido a través del instrumento, o sea, cuerpo, instrumento, sonido, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y se nota mucho cuando un cuerpo está tenso, va a salir un sonido con tensión, un sonido chato, punzante. Cuando un sonido está
cuando un cuerpo está liberado va a salir un sonido mucho más lleno, mucho más proyectado. Si nos ponemos a ver un poquito nuestro cuerpo, también se va a notar el resultado en el sonido que logremos. Entonces, es importante para nuestro cuerpo para prevenir dolores, lesiones. Y es importante también como músicos porque va a salir un sonido mucho más lindo, más proyectado, mejor fraseo. Entonces, básicamente, favorece para todo. Me imagino que en todo esto, obviamente, el proceso de oxigenación, de relajación, de preparación anterior, durante y posterior de los conciertos tienen que estar trabajado, ¿no? Sí, de los conciertos y del estudio individual sobre todo, digamos, en el día a día, porque ahí Sí. es donde realmente se pasan muchas horas haciendo lo mismo. Es verdad, y estoy pensando en esta cuestión que se reitera, ¿no? Hablábamos de situaciones puntuales con instrumentos que se reiteran. Entonces podemos pensar tranquilamente que hay lesiones que son propias de un grupo instrumental. Digo, ejemplo, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, de percusión, y quizás podemos dividir el tema de el piano por un lado y la guitarra por el otro, ¿verdad? Sí, muchas veces se ve la misma patología o cosas similares dentro de las mismas familias de instrumentos. Por ejemplo, si nos vamos como para el violín o la viola, vemos mucho lo que es sobrecarga en hombro izquierdo, en pectoral, en la parte izquierda del cuello, compresiones nerviosas a nivel de la muñeca por un déficit de la técnica, sobrecargas en general del brazo, tendinopatías a nivel también de la muñeca. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es chelos y contrabajos, se ven muchos dolores de columna, tanto cervical, dorsal como lumbar, por un déficit también en la posición o no contrarrestar estas posiciones estáticas o no tener fortalecida la zona media. Si nos vamos para lo que es vientos, en vientos tenemos Sí. dos partes distintas. Tenemos los instrumentos que son simétricos, digamos al medio, como son el clarinete, el oboe, la trompeta, el trombón, estamos ahí en el medio, pero todos esos instrumentos generan en general mucha sobrecarga en los brazos, ¿sí? Tienen muchas sobrecargas en antebrazos, en manos, en los sostenes del instrumento, sobre todo lo que es el dedo pulgar, y también al déficit de apoyo genera esa sobrecarga. Entonces ahí está como la base de todo lo que es instrumentos de vientos, en un déficit de apoyo que genera una sobrecarga general, porque vos vas a sacar el aire con todo el cuerpo, básicamente con todos los músculos accesorios y más. Después lo que es Tal percusión, cual. por ejemplo, muchos dolores de antebrazo, muñeca y mano por sobrecarga general y no pensar en lo que hace el resto del cuerpo. Lo que Y es pregunto, tenemos perdón, un Meli, montón. pregunto, si digo sobrecarga, ¿a qué me estoy refiriendo en particular? ¿Que yo golpeo como con más fuerza o que lo hago con mucha tensión o que descargo la fuerza de mi cuerpo en ese lugar? Bien, sobrecarga muscular es cuando un músculo no tolera la carga que le estás dando. En general, en este caso va a ser por exceso de tensión y por movimiento repetitivo, que eso lleva a la fatiga muscular. Ahí está, O puede generar bárbaro. dolores musculares, punto gatillo, todo lo que lleva, digamos, a dolorcitos en la zona. Punto gatillo es cuando agarro el músculo, aprieto y duele, ¿no es cierto? Ese es el síntoma, sí. Punto gatillo es cuando por un movimiento repetitivo, como es la percusión en general, o movimiento de dedos en la flauta, lo que sea, algunas fibritas musculares se contraen tan fuerte que no dejan pasar el flujo de sangre, entonces empieza a generar dolores irradiados en distintas zonas. Según el músculo, el que estemos viendo, es la zona a la que va a generar dolor. Por ejemplo, en Bárbaro. percusionistas es muy común en los antebrazos y tienen todos dolores de muñeca y mano en general. Lo mismo en piano, mucho dolor, muñeca, mano, antebrazo, por puntos gatillos, por sobrecarga. Bárbaro. Ahí está preguntando César, estamos por sectores de instrumentos. Ya vamos a llegar al piano. Si quieren pueden poner las preguntas también en la sección de preguntas que las abrimos y las leemos. No se preocupen que al final del vivo abrimos todas las preguntas, no se preocupen.
Bien, entonces tenemos los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, percusión con sobrecarga y hablamos de guitarra, de piano, ¿qué, qué Las pasa ahí? guitarras, mira, guitarras, un montón con dolor. Yo no sé qué pasa con las guitarras, pero bueno, se ven Ay, muchos sí, guitarristas con dolor. Ahí ya vemos de todo, digamos, porque también la guitarra genera unas rotaciones, al igual que lo que es flauta traversa, corno, un poquito el trombón, fagot, saxo, que esa falta de disociación, digamos, de la columna también lleva muchos dolores de columna y lleva también compresiones nerviosas, sobre todo a nivel de la zona pectoral o muñeca. En guitarristas se ven muchas compresiones nerviosas y dolores de columna, además de sobrecarga y tendinopatías, que eso puede pasar en cualquier instrumento, ¿no? Pero en general guitarristas, esas rotaciones y eso de abrazar, digamos, el instrumento genera muchos dolores de columna y compresiones nerviosas, sobre todo el lado izquierdo. Y lo que es piano, también por el déficit postural, falta de estabilidad central, falta de fuerza en la zona posterior, eso lleva a ese colapso hacia adelante y en general muchos dolores cervicales, lumbares y problemas en todo lo que es antebrazo, muñeca y mano. Eso es lo que, exacto, digamos, rasgos generales se puede ver en cada uno de los instrumentos. bárbaro. Sí, acá tenemos. Mati dice, ¿es recomendable dejar de tocar el instrumento ante la presencia de dolor? A ver, la especialista, ¿qué nos dice Meli? Primero hay que evaluar por qué hay dolor, digamos, a qué viene ese dolor. En general, yo no recomiendo dejar del todo el instrumento porque un músico necesita tocar. A ver, es una realidad que tenés un ensayo al día siguiente, que tenés un concierto en un mes. Entonces, dentro de esas fechas nos tenemos que ir programando en el tratamiento para ir balanceando entre el tocar y entre ir calmando dolor. Ahora, si el dolor es muy agudo, por ejemplo, una tendinopatía muy aguda, que ya duele en reposo, en movimiento, en todo momento, bueno, sí, ahí hay que bajar la carga, digamos, bajar las horas de estudio, tocar lo mínimo, un dolorcito en 2 o 3 de los 10 de dolor, pero en general no les hago dejar de tocar, salvo que sea muy grave el dolor, y vamos manejando el dolor junto con el estudio, porque siendo músicos Bárbaro. es necesario, digamos, seguir tocando. Ahora, si es un dolor muy fuerte que ya inhabilita, sí, se deja de tocar, se hace el tratamiento hasta que pueda tolerar empezar de a poquito, de aunque sea, tengo pacientes que arrancan con 15 minutos. Toca 15 minutos y deja. Exactamente. Pero es necesario también, como vamos viendo, la técnica, digamos, y la postura, más que la técnica, y el dolor, necesito que también vayan incorporando esa nueva postura, porque si no cambiamos la Exacto. postura, después vuelven con los mismos vicios, digamos. Entonces sí o sí necesito que vayan tocando, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, y ir bajando el dolor y Bárbaro. tratando de la causa. Bárbaro, Meli. Espero que te hayamos respondido, Mati. Meli, ¿te puedo pedir si tenés conectado los datos y el Wi-Fi? Porque yo te tengo un poquito pixelada. Por ahí, díganos en los comentarios si la ven pixelada y que se corta un poquito el audio a Meli, si se escucha bárbaro. Genial. ¿Sí? Ahí va, ¿no? Bueno, ¿Mejor, Meli? ahí, Ahí yo estamos. te veo bien. Bueno, bárbaro. Capaz que soy yo. Genial, Mati, nos Sí, alegramos de poder ayudarte. Es muy importante esto, justamente que dice Meli, porque evita volver a caer en la lesión, porque ese es un tema, gracias Clau, genial Cami, ese es un tema recurrente, porque una vez que caemos en esa situación de dolor, de lesión, hay que tratar de fortalecer, corregime si digo otra cosa, Meli, fortalecer y reeducarnos para evitar caer en esa situación, ¿no, Meli? claro. Sí, yo siempre me baso en general en ver cómo están tocando y desde ahí también a la par hacer un tratamiento correspondiente de fortalecimiento, de todo lo que lleva el tratamiento,
pero sí o sí ver cómo están tocando porque es la base en general de todas las molestias, digamos, de los músicos. Hay que hacer las dos cosas a la par, porque muchas veces hacen fisio, dejan, terminan tratamiento, cuando vuelven a tocar duele de nuevo. En realidad no es el problema el Duele. tratamiento, es el problema en qué postura estás teniendo, qué tensión estás teniendo, cómo está haciendo tu apoyo. ¿Se entiende? Y exactamente, y fortalecer esos lugares, porque yo digo un ejemplo, yo tuve una de las lesiones amplias, digamos, que es síndrome de sobreuso por con cervicalgia y en los dos antebrazos. Lo primero que me dijeron fue parar de tocar, porque obviamente había llegado a un punto en que si seguía tocando, la iba a pasar peor. Ahora, en toda esa reeducación fue clave poder comprender que hay que hacer algo para evitar llegar ahí. Meli, Claro. ¿qué hacemos para evitar llegar a esos lugares tremendos? Y como músico, lo principal es saber cuidarse uno mismo. Digamos, principalmente es saber que antes de tocar tengo que calentar. Como cualquier deportista calienta en la cancha y nosotros los vemos ahí corriendo al costado, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque vamos a estar 1, 2, 3 horas en el uso repetitivo del cuerpo y una postura mantenida. Entonces, primero es importante saber calentar, saber hacer pausas, en general cada media horita, y al final elongar. Esos son los cuidados básicos que pueden tener los músicos solos. Si quieren, ahí en el Exacto. Instagram hay videitos de cómo calentar, cómo elongar. Eso es lo básico, como para prevenir. Y después ya, según cada instrumento, son cosas a tener en cuenta por las posiciones, digamos, que tiene cada uno. Por ejemplo, lo que es violín y viola, un poco más la viola por el peso y por el tamaño, en no levantar hombro izquierdo, no adelantar hombro izquierdo, tener cuidado con las posiciones del cuello, tener cuidado con cómo va a estar la muñeca, ¿sí? Cuando vas a hacer el agudo, cuando volvés, qué vas a hacer con tu tensión. Lo que es cello y contrabajo, hay que tener muy en cuenta la alineación y las descargas de peso que vamos a ir teniendo porque son instrumentos grandes y en general tocamos con todo nuestro cuerpo. Y también qué vamos a hacer con el hombro derecho. Suele haber muchos dolores también en hombro derecho en chelistas o contrabajistas por una elevación demasiado grande, por una mala postura y elevación. Eso genera compresiones en hombro. Entonces eso Qué a grandes loco. rasgos en los instrumentos grandes. ¿Ah? Sí, me estoy imaginando el dolor del pobre instrumentista ahí, la presión interna que muchas veces se sigue tocando y sigue haciendo más fuerza contraproducente con el dolor y Y peor. es peor, y encima vas a la clase, porque esto que estás diciendo que vos decís es básico, es elemental. Digamos, lo decimos, acá somos unos cuantos. ¿Cuántos profesores nos dicen todo esto? Que tenemos que precalentar, que tenemos que elongar, que tenemos que cortar cada media hora. Qué importante esto llevarlo a la realidad. Y a que si el profe o la profe no me lo está diciendo, buscar alternativas. Acá Meli es una Claro. hermosa alternativa porque es claro, es muy evidente los problemas que vienen después. Sí, sí. Muchas veces el profe tampoco tiene la información. Digamos, no sé si echarle la culpa al profe porque no está habiendo en Argentina una escuela por ahí de esto, ¿sí? Por ahí si vamos a Europa ya Sí, está muy desarrollado. Entonces me parece que dentro de nosotros, digamos, hay que empezar a tener conciencia y como profe, digamos, muchos que estudian instrumentos dan clases, ya empezar a educar a sus alumnos desde el hoy, porque la verdad que no hay mucha escuela tanto desde el cuidado corporal o cómo me tengo que sentar, qué tensión tengo que hacer, qué tengo que pensar. Entonces me parece que desde hoy sí tenemos la oportunidad, digamos, de generar conciencia desde nosotros hacia los alumnos, hacia nuestros compañeros de orquesta. En estos vivos sirve para difusión justamente de esto, para empezar a conocer esto, porque es algo bastante desconocido o que todavía no está muy resuelto, digamos, en Argentina por lo menos.
Exactamente, sí. Y es muy importante que cuando llegamos a esta instancia, pensarnos en que no es culpa nuestra, porque es una falta de información, como vos decís, y buscar la solución y no taparlo, porque la otra cuestión que nos atañe a esta situación es que no se habla de, de las lesiones, no se pone en juego este tema, es como el miedo escénico, ¿no? Son dos tabúes en la música que no los ponemos arriba de la mesa, los estamos poniendo de a poquito, como vos decís, pero es importante decirlo, porque si no nos enteramos cuando estamos del otro lado buscando urgentemente una solución al dolor. Sí, hay que tener en cuenta que el dolor, que no está bien tocar con dolor. Digamos, el dolor es una alarma que el cuerpo nos avisa que algo no está bien, que le tenemos que prestar atención y es un método que tiene el cuerpo de protección. Entonces, eso de me duele y sigo tocando, me parece que hay que tener en cuenta de ir sacándolo, digamos, de nuestro vocabulario, de ir sacándolo a nuestros alumnos, porque eso no tiene que suceder. Hay que escuchar el dolor, escuchar al cuerpo y, bueno, ver qué hacer, qué tratamiento hacer y por qué me duele es el primer paso. Y después también hay que tener en cuenta un poquito más al cuerpo. Estamos muy acostumbrados a trabajar, digamos, a sentir nomás los dedos, ver la digitación y la técnica y no sentir qué pasa con el resto del cuerpo. Por ahí vos le preguntás cómo están tus pies o qué está pasando en la espalda y no hay conciencia de otra zona que no sean las manos. Entonces hay que empezar a tener un poco más conciencia de todo el cuerpo, porque con todo el cuerpo tocamos el instrumento. Si nuestro pectoral o nuestros codos están arriba o nuestra tensión en los brazos, eso se va a sentir en el sonido, en el fraseo. Entonces, básicamente también empezar a tener en cuenta que tocamos con todo nuestro cuerpo, todo es importante. Y cuando elongamos, elongar todo el cuerpo también, ¿no? También, sí. Sobre todo, Eva, también empezar a incluir las piernas, lo que es piano, lo que es arpa, lo que es percusión, lo que es cello. Hay muchos instrumentos que usamos las piernas y aparecen tendinopatías por ahí, tendinopatía de Aquiles, tendinopatía rotuliana, digamos en rodilla, en tobillo, y se usa, digamos, aunque no parezca, están ahí activos. mira, acá César vuelve a hacer una consulta y pregunta, ¿es buena la terapia alternativa como la quiropraxia o la acupuntura? Y depende de lo que tengas, digamos, nada es una receta. Básicamente hay que evaluar el dolor, hay que evaluar por qué está pasando eso y desde ahí, bueno, hay que ir haciendo un tratamiento correspondiente y siempre terapias alternativas pueden colaborar. Nada es mágico, todo colabora. Exacto. Yo creo que la quiropraxia para cuando hay dolores de columna, que son disfunciones articulares, por ahí puede ayudar un poquito, ¿sí? Lo que es la acupuntura muchas veces puede ayudar a bajar los niveles de dolor, por ejemplo. Entonces, Exacto. y siempre y cuando sea un tratamiento específico para lo que necesitas. Si se hace un Y tratamiento que sea, específico y ahí agregas otras terapias, bienvenido sea. y que sea algo integral, ¿no? Qué importante esto, no ver solo el dolor acá, sino que ver desde dónde viene, porque digo, por ahí es algo de columna, de cervical, o de bruxismo, que genera toda una cadena de tensión que te acorta todo el músculo, todo el movimiento, te saca velocidad y vos decís, ah, pero yo no llego a la velocidad que quiero, que necesito para rendir el examen. Pero estamos viendo el resultado y no el problema general del iceberg, ¿no? La parte de arriba del agua y no todo lo de abajo. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? La tenemos a Meli acá. Qué interesante todo esto, Meli, y me encanta que hayas podido amalgamar todo, porque es como vos decís, en Argentina no tenemos muchas y muchos referentes del tema. Acá en Buenos Aires tenemos las manos del músico, pero no más que eso, y tampoco es muy conocida, ojo. Es Ah, mira. importante poder divulgarlo, porque, ya te repito, a no ser que hayas pasado por alguna situación que te haya impedido expresarte musicalmente desde el dolor o por una lesión, como que no se conoce el tema.
No ¿no? se conoce mucho. Por eso es importante empezar a difundir, digamos, todo esto, ¿no? Para eso estamos. Exacto. Bueno, para cerrar, quisiera que nos cuentes alguna anécdota que a vos te haya marcado, algo que nos motive o que nos cuentes con alegría, que sea, no sé, algo que te haya pasado con algún paciente, con un concierto, con un profe, una situación que vos digas, esto me marcó realmente y me lo guardo en el corazón. Y a ver, como música, digamos, la parte de escenario, yo cada vez que toco soy feliz, digamos, por eso me pongo en el lugar del músico, del no poder tocar o de tener dolor, porque, digamos, sé lo que es tocar, sé el disfrute que lleva y entiendo, digamos, lo necesario que es estar bien para tocar físicamente. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí una experiencia personal desde la kinesiología con una paciente, el primer año que arrancaba con kinesiología para músicos, tuve una paciente chelista. Ella estaba estudiando cello, se había venido a Córdoba a estudiar cello y empezó con dolores en toda la zona cervical, brazo, general, tenía un dolor impresionante en reposo, en movimiento, general, bien amplio. Todo. Ella había dejado de tocar hacía 1 o 2 años y no había agarrado más el cello. O sea, se había venido a estudiar cello y no estaba tocando el cello, básicamente. Bueno, empezamos a trabajar con ella, tuvimos mucho tiempo trabajando porque también hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, Sí, vimos la parte postural, vimos lo que ella necesitaba en tratamiento y bueno, de a poquito, lo que te digo, empezó a tocar 5 minutos, 10 minutos, empezamos a ver postura, empezó a mejorar y después ella empezó a tocar con su profe, empezó y bueno, ya después al final fuimos compañeras de orquesta y para mí verla ahí tocando el frente mío era impresionante, digamos, yo creo que estaba más feliz que ella ahí, porque realmente yo imagínate que le decía que ella era mi sinfonía, porque realmente por devolver eso y que ella vuelva a tocar en el escenario, la qué felicidad que hermoso. sentimos las dos fue muy grande, digamos, porque pude estar con ella, digamos, acompañándola ahí. Así que creo que esa experiencia me marcó como para seguir ayudando, digamos, los músicos a que vuelvan al escenario, o a que vuelvan a tocar y que vuelvan a sus clases. Esa Qué es como una lindo, experiencia me fuerte y una de las encantó. primeras. Me encantó, realmente aparte motivador, hermoso lo que acabaste de contar. Bueno, mientras que nos contabas esta increíble y motivadora anécdota, teníamos a Kisen de acá de Cava que preguntaba, ¿cómo se hacen las pausas durante el estudio y cada cuánto y qué nos recomendás hacer? ¿Qué nos recomendás hacer? Ya nos dijo un montón de cosas, pero las pausas y cada cuánto. Las pausas, primero si tenés una lesión o no, es distinto. Digamos, si tenés lesión, por ahí son pausas, como te digo, cada 5 minutos, cada 15 hay que analizar el caso. En general, los músicos que no tienen patología, se recomienda cada media horita hacer una pausa corta, a ver, 5 o 10 minutos. En realidad es salir de la posición en la que estás, porque dijimos que las posiciones mantenidas generan molestia. Entonces, salir de la posición. Ahora, ¿qué es importante en esa pausa? No ponerse con el celu y seguir sentado en la misma posición, sino básicamente moverse un poco, mover la columna. Hay ejercicios de columna que pueden hacer en las pausas, como para que se irrigue, digamos, toda la musculatura. O también yo recomiendo como para bajar la tensión y ver a dónde está generando tensión, la posición supina, que se recomienda por ahí en técnica Alexander. Posición supina, acostado boca arriba, una almohadoncita en las rodillas, ir haciendo respiraciones, cada vez que sacas el aire, ir viendo dónde vos generaste tensión, ir relajando como si estuvieras escaneando todo el cuerpo, ir relajando toda la musculatura. Quedarse un rato en esa posición para bajar la tensión, te lleva, nada, 3 minutos. Bajas toda la tensión y después volvés a tocar. Eso es una buena técnica también como Espectacular. para bajar la tensión y ver a dónde generaste tensión. Entonces, la próxima vez que te pongas el instrumento, por ejemplo, tener en cuenta esa zona que no se vuelva a tensionar. Espectacular. Posición supina y pausa activa. Lo resumimos así. Claro, básicamente.
Ahora, tenemos a Juli Clemente que pregunta cómo evitar tronar el cuello y sé que no es bueno, dice ella, que bueno, pero me cuesta dejar de hacerlo. Preguntaría yo a Juli qué instrumento tocas primero y segundo, ¿por qué te sonás el cuello? Sí, primero, sí, lo mismo opino, hay que ver qué instrumento tocas, Juli, porque a ver, eso que sentís que necesitas tronarte, esto que me decís, es articular. Si vos necesitas que se libere presión articular, cuando suenan las articulaciones, que se libere un poquito de presión en la zona. No es bueno a largo plazo porque estás haciendo movimientos forzados en las articulaciones. Ahora hay que ver, Violín toca Juli. Juli, primero yo vería más que tu parte cervical, tu parte dorsal, porque si vos estás un poquito encorvada, ya estás comprimiendo cuello. Entonces por ahí vos necesitas que se libere el cuello, pero donde hay que trabajar un poco más es en la parte dorsal, digamos en la mitad de la espalda y ya el cuello ahí se va a liberar. Hay que ver si es un tema postural. Yo diría que veas primero la parte dorsal, si estás muy encorvado o no, si tu cuello está muy hacia adelante o no, o si estás comprimiendo mucho el violín. Pero no te recomiendo hacer esos movimientos forzados. Si se necesita, hay ejercicios de movilidad de cuello y estiramiento, pero no esos movimientos forzados articulares. Más que la parte articular cervical, vería un poquito más abajo a ver qué está pasando. ¿Se Me entiende? encantó, Meli, espectacular, me encantó. Ahora, si hay más preguntas y alguien quiere trabajar varias sesiones con vos o hacer esto, asesoramiento online o presencial ahí en Córdoba, ¿cómo te encontramos, Meli? Y tienen el Instagram, este es mi Instagram, ahí tienen muchos videos de todo lo que estuvimos hablando. Tengo el Facebook también, es Kinesiología Funcional y para Músicos. De nada, Juli. Ahí también me pueden hacer preguntas, encontrar videos, encontrar info. Aquí en Córdoba tienen mi celular, el que quiera comunicarse conmigo se comunica por el Instagram directamente y yo les paso mi celular. Y los que no son de Córdoba, me estoy haciendo algunos asesoramientos, digamos, online, sobre todo lo que es postural. Ya lo que es patologías, hay que evaluar y ver si se puede online o no. No todo se puede online, hay veces que tienen que ir a algún kinesiólogo de su zona, pero sí lo que es instrumentos se puede hacer de manera online. Así que en general Bárbaro. me comunico por las redes, estoy bastante atenta a las redes. Genial. Meli, me encantó compartir esta tarde con vos. Agradecemos a toda la comunidad que estuvo atenta, consultando y preguntando. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, que la pasamos bárbaro. Te mando un Bueno, beso enorme y mil gracias por gracias, la Meli. invitación. Gracias por la invitación. Claro que Estuvo sí. muy buena. Espero que les haya servido. Ese es el fin, digamos. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Chusmen ahí un poquito el Instagram, que hay mucha info. Aprovechen esa info que viene bien. Bárbaro. Genial. A las redes y a disfrutar de toda la información cuidando el cuerpo. Un abrazo Bueno, para todos y que disfruten. Chau, genial. chau. Gracias a todos por estar. Nos vemos.